Pido ayuda económica y agradezco a los que lo están haciendo para esta obra que, como les he dicho, yo creo que es obra de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Ya era para que hubiera desaparecido hace mucho tiempo, pero Dios ha querido que siga adelante en medio de tantas y tantas contradicciones, dificultades, oposiciones, persecuciones. Gracias, gracias a los que hacen oración por nosotros. Esta misa la celebro por el señor arzobispo, nuestro señor arzobispo Francisco Moreno Barrón. Pidan por él, manden decir misas por él y también por nosotros, ¿verdad? Hoy celebramos una fiesta muy hermosa, que es también fiesta de nuestra tierra, de la Baja California. Tenemos un pueblo que se llama El Rosario. Está donde estuvo antes la misión franciscana de San Fernando rey de España, ¿verdad? Fernando III, ¿no? Y el nombre indígena es Velicatá. Ya desaparecieron los indígenas de allí. Se hizo después un ejido modernamente y ya hay una parroquia que pertenece a la diócesis de Ensenada, El Rosario. Los padres franciscanos fundaron esa misión, pero no se pudo sostener, no se pudo mantener, y se vinieron a San Diego, California. Y los dominicos, los padres dominicos que vinieron un año después de los franciscanos, ellos continuaron pues la atención espiritual a los indios y le llamaron a ese pueblo El Rosario. De manera que pues es una advocación que queremos mucho. También aquí más al norte, los mismos padres dominicos en la frontera de la Baja y de la Alta California fundaron un pueblo pequeñito, una estación misional, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, que es Rosarito. Este pueblo cercano de aquí, Rosarito Beach, que le dicen los norteamericanos, la playa de Rosarito, ¿verdad? ¿Qué decirles? Que es el instrumento que la Santísima Virgen María nos dio. Ella, personalmente, se lo entregó a Santo Domingo de Guzmán para que fuera un arma contra el demonio, contra el pecado, contra el mundo, contra la carne. Un arma que debemos siempre llevar con nosotros. Un policía, un militar que no lleva arma, lo multan, lo arrestan, porque tiene obligación de traer esa arma. Y yo quiero pedirles, primer puntito, a todos los caballeros que en su bolsa traigan un rosario. Ahora es la moda colgárselo el rosario y dicen muchos, impónganme el rosario. Se impone el escapulario de la Virgen del Carmen, se impone y lo llevamos en el cuello. El rosario no se impone, se lleva. Andan sacando por ahí otra, pues perdónenme que diga estas cosas, ya les dije que no sean albóndigas, que no sean fondas, que no sean bandejas, que no reciban todo, no. Andan por ahí diciendo que si te imponen el rosario, lo tienes que rezar todos los días. De lo contrario, cometes pecado mortal. Y eso es una tontería, mis hermanos. No se pueden imponer obligaciones bajo pecado mortal. Nadie tiene esa potestad en la iglesia. No, señor. Únicamente los apóstoles nos impusieron los mandamientos de la Santa Madre Iglesia bajo pena de pecado mortal. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar.
Confesarse a lo menos una vez al año. Comulgar en Pascua Florida, bajo pecado mortal. También ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, bajo pecado mortal. Y pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios, bajo pecado mortal. No más los apóstoles pudieron imponer esas penas. La Iglesia no puede imponer eso. Está más allá de su potestad, mis hermanos. Entonces no anden con esas tonterías de que el que trae el rosario colgado aquí, que en primer lugar no es la tradición cristiana colgarse el rosario, no. De hecho, los religiosos lo llevan en la cintura. Ustedes lo llevarán después, si vemos necesario o no, en la banda. Las religiosas, ¿dónde llevan el rosario? En la cintura, no en el cuello. No es correcto. Primer punto, ya fue un regaño, ¿verdad? Como todo lo que yo predico es puro regaño, hijos, porque así es como merece la Iglesia. Regaños de los buenos pastores para que lleguemos al cielo, ¿verdad? El rosario son 15 misterios. El Papa Juan Pablo II añadió otros 15, pero no bajo pena de pecado mortal, entiéndanlo, no. Y es un poquito, pues, ese frenesí de cambiar todo, absolutamente todo. Luego añadieron más y más invocaciones a la letanía. Yo he escuchado, perdonen señoras, Madre de la renovación carismática, ruega por nosotros. Madre de todo lo que hallen, ruega por nosotros. Y la letanía se hace larguísima. Fíjense, segundo punto. El rosario tiene 53 cuentas. 3 por las 3 Aves Marías que se dicen antes de la letanía. Y después se voltea el rosario y la letanía lauretana original, que es la que la Iglesia siempre acostumbró, sin más añadiduras. El Papa Pío IX le añadió Regina sine lave originali concepta ora pro nobis, la Inmaculada Concepción. Y después el Papa Pío XII le añadió Regina in celum assumpta ora pro nobis, Regina Pacis ora pro nobis, porque estaba la Segunda Guerra Mundial, Reina de la Paz. Y en 1950 él proclamó como dogma de fe la asunción en cuerpo y alma de la Santísima Virgen a los cielos. Pero ya de ahí ya no, ya no hay que añadirle tanta cosa. No lo cambien, hijos. El Santo Rosario en nuestras tierras tiene un ofrecimiento. Por estos misterios santos de que hemos hecho el recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento. Que el gentil conozca a Dios, el hereje vea sus yerros, que ellos y los pecadores tengamos arrepentimiento. Goce puerto el navegante, la salud de los enfermos, etcétera. Yo no me la sé completa. Pero esa es la tradición antigua, que viene desde España. Pero no le añadan tanta cosa al rosario. Tiene que ser algo que se pueda rezar, que no sea interminable. Aquí con los seminaristas les digo, cuando andamos de prisa, cuando andamos de viaje, cuando andamos que no podemos, pues nada más, lo obligatorio, se los digo,
para ganar la indulgencia son los 5 misterios. Las jaculatorias no son obligatorias. La Virgen de Fátima pidió que dijéramos, a ver en latín cómo dice la jaculatoria. Esa jaculatoria del ángel, del rosario del ángel se dice. Ahí en Fátima me tocó ir, creo que 3 veces. Llevaron a todos los obispos que estábamos en Portugal, pues que estaban en Portugal, perdón, y yo era traductor, pues me llevaron también a mí, ¿verdad? Ahí está un jardín del ángel, se llama, donde se apareció el ángel, a los 3 pastorcillos, ¿verdad? Y entonces esta jaculatoria, pues es bueno que la recemos. Pero no es obligatoria, no. Obligatorio son 5 Padres Nuestros y 50 Aves Marías. Ese es el rosario. La letanía, Padre, no es obligatoria, pero es tradición rezarla. Pero las indulgencias se ganan con las 5 décadas. Década significa 10, grupos de 10, ¿verdad? De los Padres Nuestros y las Aves Marías. Segundo punto. Tercer punto. Los misterios de la luz que Juan Pablo II introdujo no son obligatorios, no, son opcionales. Y se gana la indulgencia del rosario aunque no los incluyas. Normalmente, es el tercer punto, los días asignados a los misterios fueron así. El domingo, misterios gloriosos. El lunes, misterios gozosos. La anunciación, la visitación, el nacimiento de Cristo, la presentación del niño en el templo y el encuentro del niño Jesús en el templo entre los doctores. Ese es el lunes. El martes, los misterios dolorosos. La oración del huerto, la flagelación, la coronación de espinas, la subida al monte Calvario y la muerte dolorosa de nuestro Señor. El miércoles, gloriosos. La resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la asunción de la Virgen y su coronación. Y se repite otra vez el ciclo. Jueves gozosos, viernes dolorosos, sábado gloriosos y el domingo, repito, gloriosos. Esa es la tradición que ya se rompió, que ya se confundió. Y entra cuarto punto y último, regaño, en ese desbarajuste espantoso que todos los pastores de la iglesia están organizando. En el fondo, destruyendo la iglesia. Voy a dar unos ejemplos muy penosos, muy terribles, que pues pueden ser un insulto para muchos. Pues insúlteme, díganme lo que quieran. Fíjense bien. Estaba la devoción al Sagrado Corazón de Jesús de los viernes primeros. Confesarse una vez al mes, hacer los 9 viernes primeros. Y llegó de repente como un torbellino maravilloso la divina misericordia. ¿Y qué hizo? Desbarató la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y luego más, desbarató el rezo del Santo Rosario. Ahora es la coronilla de la Divina Misericordia. Y el Sagrado Corazón de Jesús desapareció en la práctica,
pero ya se cansaron. Y ya después de más o menos 30 años, nos quedamos sin la coronilla. Ya casi nadie la reza. Estuvo muy de moda, pero ya ahorita ya no la rezan. Y sin la divina misericordia. ¿Cuántos abusos en nombre de la misericordia? Por todos lados, por todos lados. Hasta a mí, algún compañero mío, sacerdote, que de vez en cuando nos telefoneamos, me dice: Isidro, tu obispo ya te misericordió. Misericordiar a un sacerdote, ¿qué significa? Pues perseguirlo, tronarlo. El Papa misericordió al obispo, por decirlo así, Strickland. Lo misericordió el Papa. Ese es el sentido entre los sacerdotes de ahora, de esa famosa misericordia. Volvamos al Sagrado Corazón de Jesús. Volvamos al rosario tradicional, que no es tan pesado. Normalmente los sacerdotes rezamos el rosario, ¿saben cómo? Caminando. Tenemos tanto que hacer. Hablo de un sacerdote fervoroso, ¿verdad? Que reza el breviario. Y pues muchos sacerdotes teníamos o tenemos o tendremos la costumbre de rezar no 5 misterios, sino 15. El rosario completo son 15 misterios. Pero, repito, se gana la indulgencia con 5 misterios. Después del desayuno, caminando, el padre rezaba el Santo Rosario, misterios gozosos. Después de la comida, caminando, el padrecito rezaba los misterios dolorosos. Y después de la cena, caminando, el padrecito rezaba los gloriosos. Pero llegó Juan Pablo II, los misterios de la luz, maravillosos, lo que tú quieras, ¿verdad? Es la vida activa de Cristo. ¿Cuándo? Yo un día, pues le hice una oración: Juan Pablo, Papa Juan Pablo, donde quiera que estés, no voy a rezar ya, pues ¿de a qué horas, no? Después del desayuno, bien, otros después de la comida. Entiéndanlo, los cambios que se hacen tienen que hacerlos con mucha prudencia, con mucha inteligencia, porque cambiamos una tradición de cientos de años y otras de miles de años. Se cambia una tradición y arruinas las cosas. Eso pues sirve como un comentario, ¿no? Avisaron que ya los guardias suizos ya les cambiaron el uniforme pintoresco que tenían. Y ahora pues parecen policías franceses, más o menos, el gorrito es francés. Y se acabó la magia, se acabó el encanto. Yo no creo que ningún turista vaya a tomarle fotografías con el nuevo uniforme. No tiene chiste. Cualquier policía del mundo está vestido así. Hay que pensar bien lo que se hace, porque en cada punto de la doctrina, de la práctica, de la liturgia de la Iglesia Católica, los pastores han hecho cambios, mutaciones, modificaciones, alteraciones. ¿Y qué pasó? Un desastre. Se acabó la iglesia. Cada sacerdote celebra la misa como le da la gana. Cada obispo, cada cardenal celebra la misa como le da la gana. Y eso pasa de la práctica
a la doctrina, mis hermanos. También la doctrina. Cada pastor la explica como le da la gana. Ya no existe la misma fe. No es cierto. No. Hemos llegado al punto en que cada sacerdote tiene su propio credo, su propio catecismo, su propia doctrina, su propia tradición, según él. Esa es la verdad de las cosas. Vayan ustedes a las iglesias y vean, no hay ninguna iglesia que celebre igual que la otra, no. Cada padre con sus ocurrencias, con sus barbaridades. Cada uno se hace original. En el fondo es pura soberbia, puro orgullo, falta de obediencia. Volvamos a la tradición. Comencemos con el Santo Rosario. Recemos el Rosario. Eso nos pidió la Santísima Virgen de Fátima. Rezad el rosario con fe y devoción por los pecadores, por su conversión. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.